¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Nuestra compañera de tarea, Tina Alvarenga, se encuentra en una misión de trabajo en Panamá, donde seguramente la próxima semana nos estará comentando sobre estos avances en materia de defensa de los derechos indígenas que la llevó hasta ese lugar. Y en esta edición estaremos hablando, hablaremos hoy sobre, con los representantes de la organización It Gives Better Paraguay. Estamos hablando de la Red Paraguaya de la Diversidad Sexual. Están más adelante aquí en Tribuna también. Estaremos hablando sobre la reunión de organismos internacionales de telecomunicaciones que se hará aquí en Asunción. Uno de los temas centrales va a ser el roaming de teléfonos celulares en el Mercosur, roaming gratis, sin costo, se está hablando, así es que ya estaremos hablando sobre eso en instantes nada más aquí en Tribuna. Y ya nos acompaña en nuestra mesa de trabajo el embajador de la República Argentina en Paraguay, a quien agradecemos el tiempo, la presencia, embajador. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, estamos hablando con Héctor Lostri, él es el embajador de Argentina en Paraguay, tiene una amplia trayectoria, bueno, entre otras cosas, él es arquitecto, está aquí en Paraguay desde el 2018 como embajador, estuvo antes como secretario de Defensa de la República Argentina y también, bueno, manejando en otros varios cargos como viceministro de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad, del Consejo del Plan de Urbano Ambiental, entre otras cosas. Así es que, bueno, hay tanto para hablar, justamente me decía el embajador, el tiempo que tenemos, porque hay mucho para hablar de relaciones entre Paraguay y Argentina, embajador. Sí, a ver, podemos estar en cadena así mismo hasta la semana que viene. Las relaciones nunca estuvieron tan bien. La verdad que estamos muy contentos, tanto el gobierno paraguayo, si se me permite por favor tomar su opinión, y mi gobierno. Es una construcción, la verdad que de hermanos, estamos trabajando muchísimo y todos los días un poco mejor. Y hay sobradas muestras y pruebas. Y después, lo que hay que entender, que es interesantísimo, es a veces aparecen divergencias que lo único que hacen es consolidar los trabajos, porque las democracias modernas están construidas a través del consenso. Y el consenso entre hermanos también trae a veces alguna rispidez. Entonces, nada, esa tranquilidad tanto al pueblo argentino, al pueblo paraguayo, se me permite con mucho respeto hacer de vocero y decir que nunca estuvimos tan bien y todos los días estamos un poco mejor que el día anterior. Es increíble. Bueno, justamente, ya que nos habla de estas relaciones que están en buenos términos, probablemente uno de los últimos hitos que se dio entre ambas naciones tiene que ver con este nuevo cruce fronterizo, ¿verdad? Y es interesante ver cómo una represa que probablemente iba a estar ahí como represa generando energía, pero que finalmente arriba tiene una plataforma donde se pueda pasar, se esté utilizando ahí como cruce fronterizo. Sí, a ver, ese es un ejemplo concreto. El paso estaba desde hace décadas, las discusiones desde hace años. Bueno, llegó el momento en el que pudimos decir, bueno, independientemente de todas las razones que tiene cada uno para que por ahí no circule gente, por encima de todo eso, lo primero que está es la vecindad. Ahí tenemos dos ciudades que son hermanas, que es la misma ciudad con distinto nombre, pero las relaciones familiares, humanas, no puede ser que estén tan aisladas estando tan cerca. Entonces, lo primero es la gente de cercanía, la gente de ahí. Y después uno empieza a hacer como un buffer y se da cuenta que también beneficia al comercio internacional, beneficia la relación entre las provincias, entre los países y entre el Mercosur. Pero lo primero es el vecino de ahí, el que ahora, y a mí me gusta explicarlo en términos muy sencillos, muy como de entrecasa, es ahora que tengo la comunión de mi sobrino, o tengo el cumpleaños, o tengo que ir a ver a la novia, o tengo que ir a una farmacia a comprar algo, estoy ahí nomás. No como antes, que eran dos mundos separados por algo absurdo. Claro, y estamos hablando de kilómetros de menos, sí, pero principalmente si nos ponemos a pensar en esas dos localidades, como dice usted, fíjese lo que para el común significaba encontrarse, ¿verdad? O visitarse a un lado o al otro del río. Sí, la frontera nuestra es una frontera de hermanos, o sea, lo he repetido un montón de veces, la frontera vino después que la gente en este territorio. Entonces, que el acto administrativo haya separado
relaciones cotidianas es muy difícil de sobrellevar. Uno a veces está lejos, está en una situación urbana distinta y le parece que esas cosas no ocurren. Ocurren muchísimo más de lo que uno se imagina. Y las historias mínimas son las que construyen los países serios. Embajador, justamente usted vino a ocupar un cargo de embajador, de un diplomático, pero luego de haber estado encargado de la defensa en la República Argentina. ¿Había algo que le preocupaba en estas fronteras o que puede ver desde esa mirada de secretario de Defensa también entre estas dos naciones? Sí, bueno, yo no tenía la responsabilidad completa de la defensa, era solamente un área, pero la preocupación siempre está sobre la mesa. La Argentina tiene un sistema de defensa que las Fuerzas Armadas no pueden hacer operaciones de manera directa sobre el territorio interno, sino que están para esperar una agresión exterior. Pero es un tema difícil. Yo creo que en algún momento, tanto Paraguay como la Argentina, tienen que sentarse a juntar recursos y empezar a entender que las lógicas de los ejércitos del siglo XIX ya no tienen mucho sentido y que hay que trabajar en ver hacia dónde van. Y yo les pongo temas, miren, los incendios de campos, claro, el recurso hídrico, los recursos de energía, son todos elementos que no tienen nada que ver con un ejército invasor. Pero tanto Paraguay como la Argentina, y acá otra vez les pido respeto, así lo digo con muchísima humildad, tienen un montón de recursos logísticos que están esperando algo que por suerte en estas latitudes no ocurre, que son invasiones, que podría estar pensándose en una manera de, en el mientras tanto, ponerlos al servicio de las comunidades, de entender otros desafíos. Creo que ahí hay, por lo menos, nos debemos la oportunidad de discutirlo, que no significa aprobarlo o cambiar. Lo que significa es no tengamos miedo de discutir, que es lo más fácil, lo más barato y lo más civilizado que hay. Sentarse a encontrar líneas de equilibrio. ¿Cómo están? Ya habló de lo bien que estamos, pero eso, ¿cómo podemos ir desglosando un poco estas relaciones políticas, comerciales fundamentalmente, embajador? Bueno, la balanza, más allá de los avatares económicos de mi país y de esta tranquilidad que estamos teniendo en la región, la balanza siempre crece, el público paraguayo es ávido de los productos argentinos, productos elaborados, todo el tiempo está creciendo. En este momento hay una misión del conurbano de la provincia de Buenos Aires, o sea, de intendencias que han mandado empresarios y que la embajada les ha hecho reuniones con empresarios paraguayos para ver cómo pueden trabajar en conjunto, para ver cómo se arrastra el tema de maquila, inversiones a ambos lados de la frontera. La verdad, ese es un ejemplo concreto. En el último año y medio hemos tenido más de 250 empresas argentinas que han venido a tener rondas de negocio quirúrgicas. O sea, cada empresario argentino que vino, de estos 250, se encontró con agenda concreta y no de venir de excursión a ver qué pasa por estos lados, ¿no? Eso realmente es un cambio, hay una seriedad, nos empiezan a tomar en serio, y esto lo digo con tranquilidad o casi con una vergüenza histórica, ¿no? Pero el empresario argentino está madurando, está trabajando muy bien y empieza a mostrar sus productos. Y Paraguay es una oportunidad única para la pequeña empresa argentina, como lo es Argentina para la pequeña empresa paraguaya, ¿no? Por igualdad de cultura, igualdad de idioma, es una frontera terrestre. Están dadas todas las condiciones para que de ambos lados se inicie esta experiencia en la pequeña empresa de exportar al mundo, porque el mundo es global. Por más que uno no quiera que amanezca, todos los días sale el sol y el mundo se ha transformado en una sola cosa. Y justamente como usted dice, ¿verdad? O sea, sabemos que nos necesitamos mutuamente, hablo como países, ¿verdad? Que nos gustan los productos argentinos, pero también vamos encontrando productos paraguayos cada vez más en Argentina, ¿verdad? Sí, es increíble. Aparte,
ahora uno toma realmente la dimensión, estando en Asunción o recorriendo Paraguay, toma la dimensión de la absorción de la cultura paraguaya que hay en los centros urbanos de la Argentina. Porque la ciudad más grande con paraguayos es nuestro conurbano bonaerense. Buenos Aires, justamente. Y forma parte, ya está completamente metabolizado. Entonces, los productos que antes podían parecer lejanos, hoy forman parte de nuestra mesa cotidiana en Buenos Aires, en Rosario, en Cuyo. Ya somos una sola cosa, independientemente de esta división fronteriza. En esta integración fronteriza, ¿cómo ve la lucha contra el narcotráfico? No hace mucho vino una alta representante, una ministra, no Asunción, sino que encima fue en una zona conflictiva paraguaya como lo es Pedro Juan en el norte, embajador. Sí, bueno, se ha tomado la decisión de ayudar, de ayudarnos y de combatir. Y lo voy a explicar con una cosa muy, muy humana, como padre. Un gramo, un kilo menos en algún lugar del mundo es un chico o muchos chicos que se salvan de un infierno. Y eso no nos tenemos que olvidar. O sea, la lucha contra el narcotráfico es una lucha que se lleva a cabo siempre, no tiene inicio y fin. Es un proceso. Ese proceso, en los últimos 3 años, nunca tuvo tantas cosas positivas. O sea, nunca se ha perseguido tanto, se ha contenido tanto, y estamos para ayudar y para ayudarnos, porque esta cuestión de no entender, o sea, entre producción y consumo, hay un montón de factores económicos, sociales, que hay que reculturizar. A algunos hay que reprimirlos y a otros hay que darle otra oportunidad. Y en ese juego estamos. Y es tan así, y acá voy a permitir, esto es a título completamente personal, César, evidentemente estamos poniendo nervioso a muchos sectores, porque desde que se empezaron a ver datos concretos, por ejemplo, nuestra embajada, nuestros equipos técnicos, me da vergüenza, pero el embajador que represento como figura institucional, empezó a ser objeto de campañas ridículas, absurdas. Después, cuando hablemos un poco del Solar Sarmiento, te lo voy a contar. Sí. Y esa manifestación no tiene más que un correlato directo entre acciones concretas contra determinados grupos que se desbalancean económicamente y que, de manera de estampida, empiezan a reaccionar de manera desordenada. Hay un correlato que, bueno, no me corresponde a mí encontrar la inferencia, pero así sucede. Bueno, y ya que adelantó, ¿verdad? Porque justamente hubo una especie de un movimiento que estuvo reclamando la antigua casa de Sarmiento, que es el Hogar Sarmiento, y nos está adelantando de que realmente hay un proyecto interesante para ese lugar. Sí, bueno, todo lo que, y esto se lo digo a la cámara, César, sí. Todo lo que se ha escuchado ha sido mentira. La casa de Sarmiento está donde estuvo siempre. De hecho, lo que se ha llevado a cabo es empezar el proceso, que es un proceso único de trabajo en equipo entre la gente de patrimonio de monumentos históricos de la Argentina y patrimonio del Gobierno Central de Paraguay, de ponerse de acuerdo y poner un protocolo y una hoja de ruta en la que, bueno, cómo ponemos en valor el Solar Sarmiento. Y a mí me tocó hacer la primera fase, que es sacar las cosas que no tenían nada que ver con la historia, que fueron agregadas en los últimos 40 años. Y ahora les cuento a los vecinos, sobre todo de Asunción, la idea es, de la casa, restaurar de época la habitación donde falleció Sarmiento, que es la que uno ve en las fotos, y en las demás habitaciones hacer un centro de interpretación para entender la lógica y el desarrollo de Sarmiento a través de Latinoamérica, evangelizando el poder de la educación del siglo XIX, y dejar las otras habitaciones para centro cultural, que se den charlas específicas, debates. El resto del solar se le está levantando el cemento, que todo el jardín fue devastado y es todo un piso de cemento. Se va a volver a poner el jardín
teniendo particular acento en lo que era un jardín de época, como cuando estuvo él. Un solar. Y se lo va a vincular con el jardín de la Biblioteca Nacional Paraguaya. Y entonces vamos a tener un jardín de lectura que va a poder ser usado por las personas que vayan a la biblioteca a pedir un libro, van a poder ir. Y es un nuevo espacio verde en una zona que no hay tantos para los vecinos de Asunción. O sea, en algún momento se le llenó de cemento, no hay pasto, no hay jardín. Claro, sí. Estamos hablando de épocas recientes, ¿verdad? Los últimos 40 años. Sí, tampoco, para los que nos escuchen de por ahí, no estamos hablando de un piso histórico tampoco, ¿verdad? No, el piso histórico está y ya está marcado donde hay que preservarlo, no. Todo ese trabajo se hace. Lo que pasa es que es un trabajo de meses que hasta suena aburrido explicarlo, pero sí, eso para los que nos todo. escuchan, y si no nos escucharon al inicio, estamos hablando con el embajador de Argentina en Paraguay, pero que tiene una amplísima trayectoria justamente porque es arquitecto, o sea que por ahí también viene un poco ese interés, este rescate histórico, embajador. Sí, bueno, a mí me ha tocado la responsabilidad de las áreas de patrimonio de la ciudad de Buenos Aires durante 8 años. Para que usted tenga una idea, esto capaz que aburre, pero yo recibí un patrimonio en viviendas protegidas de casi 6.000 y cuando me fui 8 años después llegamos casi a 24.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires protegidas. Ahí tenemos. Y 40 áreas de protección histórica. O sea, sí, uno tiene un sesgo profesional porque el patrimonio es riqueza. No es nada más que riqueza económica, es riqueza social, es la capacidad de poder enseñarle a nuestros hijos el legado de sus abuelos. O sea, parece un juego de palabras, pero es más que importante. Estamos hablando de este tema que se habló bastante de esto último entonces. La casa, que podemos hablar del Solar Sarmiento, donde funcionaba el Colegio Argentino, que algunos también reclamaron que, como decía, bueno, un colegio puede estar en cualquier lugar. Un edificio histórico no es así, embajador. Correcto. Sí, el colegio, está asistido más por la pasión que por la razón. El colegio en el año 2003 empezó su proceso de consulta de cierre porque, primero que era una escuela privada, que la gente que la tenía hizo las cosas mal y se fue sin avisar. Esto se los digo así. De ahí la embajada se hizo cargo, pero es un colegio que todos los años perdía un 3% de matrícula. No, era sobre 80 alumnos, cuando lo recibí yo tenía 44 empleados. Casi 2 empleados, claro, 2 empleados por... O sea, todos, un alumno, 2 niños, sí, había grados con un solo alumno. Nada, uno lo quiere mucho. No era un colegio argentino, por otro lado. Era un colegio con completa currícula paraguaya, tenía solo 2 materias optativas que no formaban parte de la currícula, no estaba reconocido por el Ministerio de Educación argentino. No, nosotros hicimos los trámites para que lo absorba el Ministerio de Educación paraguayo. No lo podía absorber porque era un colegio privado, o sea, no es que, y lo voy a poner en términos muy sencillos, no se puede, todos los restaurantes que le va mal a Asunción, no se puede hacer cargo el Ministerio de Desarrollo Económico del gobierno de Paraguay. O sea, es igual, era un emprendimiento privado que no llegó a ningún lado y que, bueno. Bueno, acá justamente haciendo así de duro, pero esa es la realidad. Bueno. Se está haciendo una jornada de regulación migratoria el próximo 10 de octubre y acá seguramente mucha gente va a prestar atención, le va a interesar. Muchos de los que están acá obviamente no están regularizados, ni qué decir los paraguayos que están también en la Argentina, pero en este caso estamos hablando de una posibilidad de que ciudadanos argentinos residentes en Paraguay puedan regularizar sus documentaciones, embajador. Sí, a ver, todos sabemos que un trámite de este tipo uno se acuerda cuando lo necesita para mañana, porque claro, tiene que hacer un trámite, tiene un problema y necesita el bendito documento. Cuando lo intenta hacer de manera, bueno, voy a ver cómo es el trámite, a veces desiste. Sí, hay un montón de cosas que hacen que uno desista. Lo que se logra, esta es la segunda vez que se hace, se hizo en el 2016, se va a hacer ahora, es que en un día, si vienen, tienen a todo el Estado paraguayo y a todos los referentes del Estado argentino encolumnados en la misma habitación, entonces uno inicia el trámite por una punta y lo termina por la otra. Acá les recomiendo venir muy temprano, porque ante cualquier problema que tengan, que me olvidé un papel, me falta esto, pueden ir y volver. Y todo el mundo está allanado a solucionar los problemas.
Es un día desde las 8 hasta las 6 de la tarde, es en la embajada. Este trámite sí se hace en la embajada porque la embajada tiene mucho lugar, como para poder armar como una super oficina de migraciones paraguaya, Policía Nacional paraguaya y todos los estamentos públicos de la Argentina. Van a estar, hasta está el médico para hacer el apto médico, claro. Lo que sea. Todo se va a poder hacer en el lugar. No van a necesitar hacer certificaciones por afuera, porque van a estar los cónsules ahí para poder legalizar. Y el único costo que tiene es el costo natural de las primeras legalizaciones, que son las que hay que traer. Yo acá recomiendo que de aquí hasta octubre hagan consultas vía web, porque estamos respondiendo, ya hubo más de 250 consultas. Entrando a la página de la embajada van a encontrar todos los contactos, entrando a la del consulado, y ahí ustedes pueden preguntar, mire, yo tengo este papel, ¿qué más tengo que llevar, traer? Y se le va a contestar. Y ese día vienen tempranos y se van con el papel que dice tal día puede pasar a buscar su documento terminado. Bueno, ahí justamente está el correo que es casun@cancillería.gov.ar. Están viendo para los que quieran ya empezar a hacer sus trámites, haciendo las preguntas al embajador, para que justamente el 10 pueda agilizar también estos trámites. Yo les recomiendo, no se queden dormidos, o sea, pregunten rápido a ver qué tengo, qué no tengo. Muévanse porque es como una ventanita. Hay un día en el que todo el mundo está dispuesto a que las cosas salgan rápido y bueno, y lo vamos a lograr. Perfecto. Embajador, hace poco, ya que estamos hablando y pasando a un último tema, hay tanto para hablar, pero el tiempo es tirano. Lo vi rescatando un fresco, puede ser un cuadro, sí. Hasta eso, o sea, estuve viendo en Twitter, ¿verdad? Estuvo comentando, porque me sorprendía lo del solar, porque a veces nos quedamos con esa primera información que leemos, pero también veía en un rescate de una pintura, ¿verdad? Sí, bueno, la embajada tiene una de las colecciones pictóricas más importantes que podemos encontrar en lo que sería el acervo argentino en embajadas en el mundo. Y rescatamos ahí una oficina que en algún momento de la historia se pintó un mural y en otro momento alguien se aburrió de verlo y lo tapiaron con una pared. Entonces lo que hicimos nosotros fue descubrirlo y desmontar la pared que estaba y ahora quedó a la vista. O sea, las cosas que se ven y que se pueden nombrar no desaparecen. Esto se lo digo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, embajador. Gracias a ustedes y un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, embajador. Hablamos así con Héctor Lostri, embajador de la Argentina en Paraguay. Ya escuchando usted todo lo que hablamos en apenas unos minutos, las relaciones entre Paraguay y Argentina, nos decía, están en su mejor momento. Aclaró de que el Solar Sarmiento finalmente se convierte en un espacio verde y esto que es muy importante. El 10 de octubre es la jornada migratoria para todos los argentinos residentes en nuestro país. Vamos a una brevísima pausa. En instantes estamos con más Tribuna.